para, porque son los únicos conceptos de la radiación que hay, para volver a verlos todos y a ver si les sirve para la prueba. Entonces, el ejercicio uno pregunta. Se encuentra frente a una fogata de pino a 1023 grados Celsius y se pregunta si al menos el 10% de radiación emitida se encuentra en longitud de onda U, longitud de onda menor a 0,4 micrómetros, ya que de ser así, debería alejarse. Comente. Entonces, si nos preguntan de porcentaje de radiación emitida o porcentaje de emisividad, se refiere a qué porcentaje de radiación de cuerpo negro es dependiendo de la longitud de onda. Entonces, para eso tiene una tabla, esta, a la que para entrar necesitan longitud de onda y temperatura del cuerpo en grados Kelvin y en micrómetros. Si se los dan en nanómetros, entonces tienen que hacer la conversión. Y F representa el porcentaje de radiación de cuerpo negro desde la longitud de onda cero hasta la que elijan. Por ejemplo, un, supongamos que K es uno. Bueno, es así. Supongamos que la longitud de onda es uno. Entonces, si tiene un cuerpo a 2000 grados Kelvin, entonces el porcentaje de radiación debajo de la longitud de onda uno sería 0,066%. Sí, entonces 25 es 25%. Bien. Para este nos pide un cuerpo que esté a 1023, se ve, a 1023 Celsius. Entonces, lo primero que hay que hacer es transformarlo a Kelvin, que serían los 1023 más los 273,15 y es 1296,15 Kelvin. Lo siguiente que se tiene que hacer es encontrar los micrómetros Kelvin, que son longitud de onda por T. O sea, los 1296,15 por la longitud de onda que les pide, que en este caso es 0,4, que lo da el mismo problema aquí. Cualquier longitud de onda menor a 0,4, según este ejercicio, es longitud ultravioleta. Entonces se hace la 518,46. Con este valor, que es temperatura por longitud de onda, temperatura en Kelvin, longitud de onda en micrómetros, entramos a la tabla de nuevo. Y es un valor entre estos dos. Es f de la longitud de onda cero hasta la que nos pide cero. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es, comente. No, la radiación ultravioleta no representa ni el 10%. En realidad representa no se emite nada de radiación ultravioleta de un cuerpo a 1023 grados Celsius. B, si la temperatura fueran 2000 grados Celsius, entonces tenemos que hacer lo mismo. Ahora son los 2000 más los 273,15, que son, bueno, 2273,15, y luego los 2273,15 por los 0,4, y eso nos da 909,26. Entramos a la tabla de nuevo. Entre estos dos, bueno, para encontrar el valor exacto se tiene que interpolar 906, un valor entre estos dos y se interpola. Pero para este problema en específico nos da un valor por mucho menor al 10%, entonces se dice lo mismo. Em, una buena respuesta para esta pregunta en la B sería, si la temperatura fuera en 2000 grados Celsius, aún no se llega al 10% de radiación ultravioleta, pero ya a esta temperatura se está emitiendo radiación ultravioleta. Y entonces acá estas son las gráficas de cómo se ve la radiación
a 1300 Kelvin y a 2300 Kelvin. Entonces, si ven, ahí apenas se nota. Entonces, tengo otro ejemplo que es este, el de un cuerpo a 5500 Kelvin. Es, ahí se nota mucho más la curva. Pero ¿por qué 5500 Kelvin? Porque supongamos que les hubieran preguntado, sé, ¿a qué temperatura el 10% de la radiación es ultravioleta? Entonces en ese caso tenemos que ir a la tabla, decir el 10% de radiación, 2200. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo pero al revés. Entonces 2200, temperatura por longitud de onda. em, En 2200 temperatura por longitud, la radiación emitida, el 10% de radiación emitida es ultravioleta. Entonces, ahora 2200 se tiene que partir en 0,4 y eso da los 5500 Kelvin. Entonces, un cuerpo negro que esté a 5500 grados Kelvin ya emite el 10% de radiación ultravioleta. Y si se empieza a calentar más, la curva como se aproxima más hacia la izquierda, aumentaría ese porcentaje. Eso es para el ejercicio 1. Bueno, ejercicio 2. Está midiendo la potencia emisiva de un cuerpo gris con una temperatura superficial de 1500 Kelvin, que posee bandas de emisión en el espectro visible de 0,4 a 0,75 micrómetros, con emisividad efectiva de 0,8, además de otra banda con emisividad de 0,5 de 5 al infinitos micrómetros. Y pregunta la potencia emisiva en watts metro cuadrado. Acá importante que está pidiendo potencia emisiva y no intensidad. Entonces, intensidad es la I, potencia es la E. También se puede determinar con emisividad de cuerpo negro multiplicado por la emisividad de longitud de onda o emisividad general, pero bueno, ya estoy adelantando. Entonces, la gráfica sería así. Para las longitudes de onda entre 0 y 4, em, la emisividad es de 0,8 y para longitudes de mayores de 5 es el 50. Significa que solamente se emite el 80% de estas, de 50 y de lo demás cero. Entonces, lo que se tienen que hacer es buscar qué porcentaje como si tuviéramos detrás de esto la curva de radiación. ¿Qué porcentaje de emisividad hay debajo en estas dos partes? Que eso es lo que determina el F de la tabla. Entonces vamos a tener que encontrar este Tm, temperatura por longitud de onda, T por micrómetro. Entonces el cuerpo está a 1500 Kelvin y eso se multiplica por los 0,4 para encontrar este. Luego y eso nos va a dar un número. También se multiplica los 1500 por los 0,75 y los 1500 por los 5. Entonces, el primer valor da 600. Entonces vamos a la tabla. 600 FO 0. Significa que debajo de 0,4 de longitud de onda no hay nada. Entonces, por lo tanto, la gráfica se vería, en vez de así, se vería más como, es muchísimo más plana. Sí, la temperatura es más baja. Ok. Ahora, el siguiente, 1500 por 0. Y lo anoto. F es igual a 0. El siguiente es 1125. Vamos a la tabla. 1125 es un número entre estos dos para F.
Entonces tienen que interpolar. La interpolación da a 0.001454. Esto es menor al 1%. El 0,1% de la radiación emitida está desde cero a muy importante. Este F lo mide desde cero hasta la longitud de onda en la que estamos. Entonces el primero mide esto, el segundo mide esto. Entonces, para saber entre estas dos longitudes de ondas, se tiene que restar este menos el anterior, que en este caso es cero, pero si fuera diferente a cero es a 0,001454 menos este. Ok, y para el último es 7500, ¿no? Sí. A ver, lo voy a poner al mismo. Ya, y ese F es 0.83. 4314. 4314. Que sería este. El valor entre este medio de estos dos. Y se interpola. Muy bien. Y esto. Aquí hoy. 0.83. 4314. Entonces, este valor, lo mismo que antes. Es el porcentaje de radiación de aquí hasta aquí. Hasta 5. Entonces, para saber lo demás, sería, tomando en cuenta que esto se basa del 100%, es uno menos el 83%. Entonces, ¿qué? Em, el porcentaje real emitido entre 0,4 y 0,75 ay, es este menos este. Le voy a quitar los ceros. 0,1454%. Y aquí, lo mismo, el porcentaje emitido de 5 en adelante y sería uno menos esto, que dan 0.165686. Porcentaje remitido ajá, en porcentaje. Este es el porcentaje en base a la ecuación de Boltzmann de 5,67 por 10 a la -8 por la temperatura del cuerpo a la cuarta. Entonces calculamos este valor, que serían 5,67 por 10 a la -8 por 1500 a la cuarta, que da 287.043.75. Este está en watts metro cuadrado. Lo anterior no tiene unidades porque son porcentajes de fracciones. Entonces, de este valor, el 0,14% está entre estos dos y el 16% está de aquí en adelante. Y después, ¿cómo afecta la emisividad en eso? Es simple, sí, es una multiplicación más. Entonces sería la primer E, sí, la primer E, que es 0,8, 0,8 por, a ver, a este lo voy a llamar E grande, que sería E sub black de cuerpo negro. Entonces, esto por E de cuerpo negro
mi primer porcentaje por los 0,1454 más los 0,5 por de Black Body por... Ah, cierto, aquí lo había pasado porcentaje. Entonces acá hay dos ceros más. Punto 1656. Está. Y se calcula que en este caso sería A por 0,8 por el lado de la izquierda da 333,89 más el lado de la derecha que sería 1656, 2, 3, 7, 6, ah, ahí está. En watts metro cuadrado. Ay, no, entonces, esa es lo que preguntaba, ¿no? Sería determinar potencia emisiva en watts metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, si pidiera comentar al respecto, sería que a pesar de que la emisividad dentro del espectro visible es muchísimo mayor a, bueno, no muchísimo, pero es mayor a la de 5 en adelante, la, la potencia emitida dentro de los infrarrojos de 5 en adelante es muchísimo mayor. ¿Por qué? Por este porcentaje. 100 es muy, muy pequeño. Y dependiendo de la forma de la curva, dependiendo de hacia dónde está cargado. Los cuerpos de temperaturas tan bajas como 1500 por ahí están por acá. Los de 5000 ya llegan, 4000 ya llegan a lo visible que son las estrellas y ya. Ahora voy a hacer la 3. La hemisférica, como se muestra a continuación. Nuestra gráfica determina la emisividad hemisférica total y la potencia emisiva total. Encuentra la longitud de onda a la que será máxima la intensidad o ajá, intensidad máxima. Entonces nos pide determinar la emisividad hemisférica total, que sería una E por, por potencia de Blackbody, que sea igual a la suma de todas estas partes. Eso es con esta ecuación, como una E que por E de Blackbody sea igual a la primer parte, que sería el F de 0 a 2 por el E de 0 a 2 igual por E de Blackbody más el F de 2 a 5 por el E de 2 a 5 por el de Blackbody más lo demás, pero para lo demás el E es 0, entonces esta parte es 0. Pero entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el F, o sea, el porcentaje de radiación que ocurre desde 0 a 2 micrómetros de la tabla que tienen y también el E que ya nos lo da. Entonces, en esta ecuación, si ven, existe E de Blackbody está en todos lados, se puede factorizar. Se factoriza y nos queda que la emisión esférica total es FO por E más F por E.
Entonces tenemos que encontrar el f desde el f de 2 a 5. Para eso tenemos que encontrar el f de 0 a 2 y el f de 0 a 5 de la tabla. Entonces, el primero sería el f de 2, que sería nuestro cuerpo a 1600 Kelvin por 2 da los 3200 y vamos a la tabla, que son 3200 aquí. 0,3180 a la 0,31, ¿verdad? 8102. 8102, ahí está. Significa que, y para saber cómo graficar esta curva, es importante este punto, que es es constante. 2898 es el punto de máxima intensidad por longitud de onda. Entonces, lo que se tiene que hacer es, este número 2898 se tiene que partir entre la temperatura del cuerpo, que en este caso son 1600 y eso daría 1,81. Nada más, lo voy a dejar acá al lado y ahora explico eso para qué sirve. Pero son el 2898 da a 1,811, que sería en esa longitud de onda, en el 1,8 es donde ocurre el pic de radiación. A ver, para dibujarlo bien, sería aquí, algo así. Entonces, ya. Mm, Acá. Y el otro, 1600 por 5. Eso es 8000. Y el F es, vamos a la tabla, 0,856288. Ahí está. Entonces, y recuerden que este es el porcentaje desde 0 hasta 5. Entonces, para encontrar de 0 a 2 ya lo tenemos, es este tal cual, de 0 a 2. Pero para saber el de 2 a 5, a este se le tiene que restar el de arriba. A ver, para que como visualizado sería de 0 hasta 5 es el 85% y de 0 hasta 2 es el 31%. Entonces, la diferencia es lo que tenemos que multiplicar por el E. Bien. Entonces, primero sacamos la diferencia, que sería f de 2 a 5 es igual a 0,856288 menos 0,318102. Y eso es 0,538186. Ahí está. Entonces, el 53% está de aquí a aquí, de todo el área bajo la curva. El 31% está antes y ahora nada más para encontrar la emisividad total es multiplicarlos. Sería el 0,31 por, bueno, 32 le voy a poner, por, ustedes ocupen todos los decimales, por 0,4. Y eso es más el 0,54 por el 0,8 y da 0,32, 4, da 0,56. 56. Entonces, acá como gráficamente para que se entienda qué es lo que está pasando, lo que ocurre es que, a ver, si la eh, curva morada es la curva como real que está emitiendo el cuerpo,
Luego al multiplicar por emisividad, esta es 0,4. Entonces, del total, de aquí hasta acá, si este punto fuera la mitad, un poco más abajo, y ahí está. Que sería esta misma, pero multiplicada por 0,4. Y luego acá por 0,8. Entonces, como por acá, algo así, más parecida. Algo así. Y para acá cero. Entonces, esa es la curva real de radiación del objeto. Y lo que nos da la emisividad total es como un aproximado que sería 0,56. Entonces, el área bajo la curva verde, o sea, esta, esa, es lo mismo que si tuviera la curva original por 0,56, que sería un poco más arriba acá y acá más abajo. Así. Entonces, el área bajo la curva amarilla sería la misma que el área bajo la curva verde. Eso es más o menos lo que nos dice la E. O bueno, eso es lo que nos dice la E. Entonces, la pregunta A de determinar emisión esférica total ya es. La potencia emisiva total, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Encontrarlo en watts, ya hay, watts metro cuadrado. Para eso se multiplica nada más por lo de Boltzmann, por los puntos 10 a la -8 por 1600 punto 56. Se multiplica todo esto. El punto 56. Y eso nos da en watts metro cuadrado 208,089. Entonces significa que un cuerpo a 1600 grados expele esta cantidad de watts por cada metro cuadrado del cuerpo. Entonces, si por ejemplo tuvieran un tronco con o bueno, una placa plana de 1 metro cuadrado, estaría emitiendo esta cantidad de watts. Como solamente los emite, no significa que eso sea lo que recibe el otro objeto. Para eso se ocupa la otra, la diferencia de temperaturas al cuadrado. Ujú. Entonces, la siguiente, encuentra la longitud de onda a la que será máxima la intensidad. Es esta. Pero para eso, lo que tenemos que hacer en este caso es ver en qué momento la curva real, o sea, la verde, tiene el máximo de intensidad. Entonces, tenemos que evaluar varios puntos importantes, que sería de 0,4 el lugar donde más potencia esté generando, en 0,8 el lugar donde más potencia esté generando y de 0,5 el lugar donde más potencia esté generando. Para esto es para lo que necesitábamos esta longitud de onda, porque en esta longitud de onda es el de máxima emisividad del cuerpo negro. Entonces, por ejemplo, para el multiplicador de 0,4 el lugar donde más generaría sería aquí, porque se multiplica donde más ocurre, por 0,4. Espero se haya entendido más o menos. Pero entonces nada más tenemos que encontrar ahí cuánto es la intensidad. De vuelta volvemos a la tabla. Ahora tenemos que entrar en 1,8 con esa longitud de onda que la sacamos de aquí, entonces ya sabemos que es esta y lo anoto. Aquí algo importante de la tabla es que en esta, si pueden ver, es
por 10 a la menos 27 menos 13 8 aquí dice menos 4 aquí también, todos los valores intermedios también es por 10 a la menos 4 aunque no los muestre. Aquí también, aquí también, aquí también, todos estos. Por ejemplo, acá ocurre de menos 4 menos 5 entonces este es menos 5. No sé por qué haga esto la tabla, pero para que vayan con mucho cuidado. Aquí este valor, ¿cuánto sería? Sería a la menos 5 porque si ven, baja, pero eso. Entonces, voy a anotar bueno, más fácil. Este, a longitud de onda 1.811 el valor de intensidad es este. Entonces, el valor de intensidad se multiplica por, perdón, la tabla lo da, sí, la tabla lo da sobre Boltzmann T a la quinta. Pero, bueno, ahora explico. Entonces, por T a la quinta. Y ahora, entonces aquí la intensidad de izquierda a derecha crece hasta llegar a 1.8 y la intensidad crece desde derecha a izquierda hasta llegar a 1.8. Entonces, de toda esta emisividad, el lugar de máxima intensidad sería el que esté más a la izquierda, porque 2 es mayor a esto. Entonces tenemos que checar este lugar, porque si ven la curva verde, para acá hay menos intensidad. Entonces voy a checar este punto y comparar este con este que sería el punto de máxima intensidad para esta emisividad y el punto de máxima intensidad para esta emisividad. Para esta emisividad es 1.8 y para la otra sería a longitud de onda 2 lo calculamos, que era el longitud de onda 2 son 3200. Ya, este. Mm, mm, Ahí, ahí sí. Entonces, aquí vamos a comparar cuál de estos valores es más grande, 0,72 por 10 a la menos 4 por Boltzmann o este por 10 a la menos 4 por igual esto mismo. Entonces, al hacer la comparativa, para ver cuál de los dos es mayor, en ambos lados está esto, entonces se puede borrar. Lo mismo que hace rato con la emisividad de cuerpo negro. Ambos se multiplican por lo mismo, ambos se multiplican por 10 a la menos 4. Entonces igual esa parte se borra. Vale. Y luego el de arriba se multiplica por 0.4 que sería la emisividad en esa longitud de onda, y el de abajo se multiplica por 0.8. Entonces, bueno, el mayor es este. Entonces a esta longitud de onda 2 es donde ocurre la mayor intensidad de radiación. Me habían preguntado en la ayudantía si en 2 la emisividad es 0,4 o 0,8 y normalmente la ecuación es continua, entonces no ocurriría esto, pero si les ponen así, ocupen la que más les convenga. Entonces, por ejemplo, en este caso conviene 0,8 porque si dices que en 2 es 0,4 entonces decimos que la longitud de onda sería 2.0001 y daría el mismo valor de F y la emisividad es 0,8. Entonces, para la pregunta de encuentra longitud de onda la que será máxima es a dos micrómetros. Y de esto era la parte uno de la tarea, que es encontrar la longitud de onda a la que más se emite y ver cómo interactúa con la curva de emisividad de la atmósfera. Digo,
Creo que no era emisividad, era de atrapa. Ahí, eso, suerte. Después voy a estar para responder preguntas. Bueno, para la tarea parte 2 voy a hacer un ejemplo. Es parecido, pero no es el mismo, que es calcular en, en watts metro cuadrado la radiación que recibe la Tierra desde el Sol. Entonces, para eso tenemos que calcular primero los watts que emite el Sol y para eso necesitamos saber cuántos watts por metro cuadrado emite el Sol. Este último es el más fácil porque cuántos watts por metro cuadrado emite el Sol es lo que da la fórmula de Boltzmann de emisividad de cuerpo negro. Emisividad de cuerpo negro. Que sería Boltzmann, la constante, creo que se escribe así, por la temperatura a la cuarta. Entonces, la temperatura del Sol son 5777, bueno, creo que Google es 72, sí, Kelvin, y luego eso por la cuarta, por los 5,67 por 10 a la -8. Entonces, lo calculan y les dan 5772 a la cuarta por 5,77 por 10 a la -8. Da 6,3 por 10 a la 7. Entonces, esta es la cantidad en watts por metro cuadrado que emite el Sol. Y ahora, para calcular cuántos watts emite el Sol en total, se multiplica esto por el área solar, que serían, tenemos que calcular el área de una esfera para una esfera con radio del Sol. Entonces, el radio del Sol son, ya lo tendré que buscar, pero es 695,700,123 en metros. Y la fórmula para un círculo es 4 por pi por radio al cuadrado. Entonces, esos serían los 695,700 al cuadrado por 4 por pi. Y que eso es 6,08 por 10 a la 18. Ahí está. Entonces, ahora teniendo esto, se multiplica el área por, que esto es en metros cuadrados, se multiplica el área por la radiación emitida y nos quedan en watts, que serían, multiplicar ambos da 3,82 por 10 a la 26. Entonces, esta es la cantidad de watts que está emitiendo el Sol, todo el tiempo, la cantidad de joules cada segundo que salen del Sol. Y esto se lo pueden, para que sea más fácil de ver, se lo pueden imaginar como que tienen aquí el Sol. El primer valor, la constante de Boltzmann por temperatura a la cuarta, nos dice la cantidad de watts por metro cuadrado que está emitiendo el Sol aquí. Entonces, si se multiplica por toda la superficie de la estrella, nos da la cantidad de watts que salen. Y esto sería en todas las direcciones porque es un cuerpo negro.
Entonces salen para todos lados. Y de ahí, para calcular la que ocurra en la Tierra, que la podemos imaginar como este puntito, ah, tendríamos que calcular qué parte de esa radiación ocupa aquí. O sea, tienen esta otra esfera que tiene un área que es de radio, de la distancia entre la Tierra y el Sol. Esta les daría otro área y haciendo una relación entre el área del Sol y el área de esta esfera, les puede decir cuántos watts por metro cuadrado se perciben a esta distancia. Obviamente suponiendo que es un cuerpo a temperatura cero, pero solamente es radiación recibida. Entonces, tenemos que encontrar esto con la distancia entre el Sol y la Tierra. Para eso, entonces, tenemos que encontrar el otro área, 4pi por radio al cuadrado, siendo el radio el 150, 123, 123, 123, en metros igual. Entonces, 4 por pi por radio al cuadrado nos daría 2.82 dividido por 10 a la 23. Entonces, esa es la división de este valor sobre este, que es, y da, porque este es en metros, igual, metros cuadrados. Este está en watts ahí abajo. Entonces, al dividir el watts en la cantidad de metros cuadrados que hay a esta distancia, es, nos da 1353.78 watts cada metro cuadrado. Y entonces hay que compararlo con lo que dice Internet. Y si lo buscan, da que son 1361 watts metro cuadrado. Entonces es una aproximación muy buena. O depende también de esto. Bien. Son